Buenas tardes, mi nombre es Emily Martínez, soy del grado 1103 y vengo a hablarles un poco de función lineal. La función lineal, así se denomina la función matemática compuesta por variables de primer grado. Cabe destacar que una variable es una magnitud que en el marco de un cierto conjunto puede adaptar cualquiera de los valores posibles. Las funciones lineales representan con una línea recta en el plano cartesiano. Es importante tener en cuenta que lo que hacen las funciones, en definitiva, es expresar una relación entre variables, pudiéndose desarrollar modelos matemáticos que representan este vínculo. Función afín. Una función afín es una función polinómica de primer grado que no pasa por el orden de coordenadas, o sea, por el punto 0,0. Las funciones afines son rectas definidas por la siguiente fórmula: y es igual a mx más n. Aquí, como podemos ver en la gráfica, el valor de m es la pendiente de la recta. La pendiente es la inclinación con respecto al eje x. Si m es positiva, entonces la función creciente es una función tal que al aumentar la variable independiente de x aumenta la variable dependiente. En cambio, si la m es negativa, entonces la función es decreciente. Como bien podemos ver en el ejemplo 1, una función f(x) es igual a 2x menos 2. En este caso, m es el coeficiente que multiplica a la x, es m2 y la ordenada es n igual a menos 2. La función es afín porque tanto m como n son diferentes de 0. M no pertenece a 0 y n no pertenece a 0. La función pendiente de la recta es positiva. M es igual a 2, por lo tanto la función es creciente. Como la ordenada es n igual a menos 2, la recta eje de ordenada por el punto 0, menos 2, como podemos ver acá. En el ejemplo 2, tenemos la función afín f(x) es igual a menos x más 3. En este caso la pendiente es m igual a menos 1 y la ordenada es n igual a 3, siendo ambos diferentes de 0. A diferencia del primer ejemplo, la pendiente es negativa, m es igual a menos 1, por lo que la función es decreciente. La ordenada es n igual a 3, por lo que el punto de corte entre la función y el eje de ordenadas es el punto 0,3, que es acá. La función constante es aquella en la que para cualquier valor de la variable independiente x, la variable depende de f(x), no cambia, es decir, permanece constante. Sea f(x) igual a c, el dominio de esta función es el conjunto de todos los reales. El contradominio es únicamente el real c. Acá podemos ver un ejemplo. La función f(x) es igual a 4 es una función constante porque independientemente del valor de x, el valor de la función siempre es 4. Otra manera de representar una función por medio de una lista de parejas ordenadas de la forma x por f(x) f(x) frecuentemente en una tabla. La función se puede representar de forma
tabular en algunos valores. Acá podemos ver la tabla y acá cómo se grafica. Bueno, continuamos con función cuadrática. La forma general de una función cuadrática es fx igual a ax2 más bx más c. La gráfica de una función cuadrática es parábola, un tipo de curva de dos dimensiones. Acá podemos ver un ejemplo. La función del coeficiente a en la ecuación general es de hacer la parábola más amplia y lo más delgada, o de darle la vuelta si es negativa. Si el coeficiente x al cuadrado es positivo, la parábola abre hacia arriba, de otra forma abre hacia abajo, como podemos ver acá. Continuamos con vértice. El vértice de una parábola es el punto en la parte baja de la forma U, o la superior si la parábola abre hacia abajo. La ecuación para la parábola también puede escribirse en la forma vértice. Y es igual a entre paréntesis x menos h 2 más k. En esta ocasión el vértice de la parábola es el punto h y k. Acá un ejemplo. Puede ver cómo esto se relaciona a la ecuación estándar al multiplicarla. Y es igual a x al cuadrado menos 2hx más h al cuadrado, y k, el coeficiente de x aquí, es menos 2. h. Eso significa que en la forma estándar y es igual a x al cuadrado más bx más c. La expresión sería esta que está acá, sustituyendo en la ecuación original para obtener la coordenada en y así la obtenemos. En la simetría, el eje de simetría de una parábola es la recta vertical a través de la vértice de una parábola en la forma estándar. Y es igual a ax2 más bx más c. En el eje de simetría tiene una ecuación, que es esta. Desde cuenta que b dividido en 2a es también la coordenada de x del vértice de la parábola. Sería aquí. Aquí a es igual a 2 y b es igual a 1. Así el eje de simetría es la recta vertical. Continuamos con las intersecciones. Puede encontrar la intersección en y de una parábola simplemente al introducir 0 para x. Si la ecuación está en forma estándar, entonces usted solo toma AC como la intersección en y. Ejemplo, y es igual a 2 por 0, 2 más 0 menos 1 igual a menos 1. La intersección en x son un poco más complicadas. Puedo usar la factorización o completar el cuadro a la fórmula cuadrática para entrar en estas, si es que existe. El dominio de rango. Como con cualquier función, el dominio de función cuadrática fx es el conjunto de valores de x para los cuales la función es
es definida. El rango es el conjunto de todos los valores de salida, valores de f. Las funciones cuadráticas generalmente tienen la recta real de enteros como dominio. Cualquier x es una entrega legítima. El rango está restringido a esos puntos mayores que o iguales a la coordenada en y del vértice o menor que igual a, dependiendo si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Función racional. Radical y racional. Radical. Es una ecuación radical. Una ecuación radical es una donde la variable aparece debajo de un signo de raíz cuadrada. Por ahora solo nos preocupamos por las raíces cuadradas, no las raíces cúbicas u otras cosas interesantes. La técnica general para resolver una ecuación radical es aislar el signo de raíz cuadrada y lo que sea debajo de él en un lado de la ecuación. Luego eleva al cuadrado a ambos lados. Debe terminar una ecuación que puede resolverse por métodos normales. Acá podemos ver un ejemplo de fx raíz de 2x más 4. Se trata de una función radical que solo tiene imagen para valores de x mayor que 2. Aquí podemos ver esto. La racional hace referencia a que la función racional es una razón o cociente de dos polinomios. Los coeficientes de los polinomios pueden ser números racionales o no. En matemáticas, una función racional de una variable es una función que puede ser expresada de la forma así. Acá tenemos un ejemplo. La función inversa se llama función inversa o recíproca de una función f a una nueva función cuyo dominio es la imagen de la función inicial. Su imagen es el dominio de la función inicial. Es decir, si la función g es la función inversa de f, entonces se cumple que si fb es igual a a, entonces g por a es igual a b. Podemos ver el ejemplo. Función compuesta. Una función compuesta es una función que está formada por la compresión de dos funciones, es decir, la función resultante de aplicar a x una función en primer lugar. A continuación a este resultado le aplicamos una nueva función. La forma en que denotamos la función compuesta es un pequeño círculo entre dos funciones o g de fx. ¿Qué quiere decir? En primer lugar se aplica la función f y al resultado la función g. Acá podemos ver un ejemplo. Si a las funciones fx igual a x al cuadrado, g de x es igual a sin x, la intersección de f o g aplicada a la variable x significa que primero tenemos que aplicar g o x, con lo que obtendremos un valor de peso. Y después aplicamos f a z para obtener. Muchas gracias.